A ver, imaginemos por un momento una paradoja literaria absoluta. De las que hacen historia, vaya. Exacto. Pensemos en un autor que está en la cima indiscutible de su carrera, alguien capaz de sostener sobre sus hombros, ojo a esto, 192 entregas de un héroe clásico. 192, se dice pronto. Es una locura. Y un héroe de esos que no tienen ni una sola mancha en su armadura, o sea, el arquetipo perfecto. Un superventas que domina todo el mercado. El sueño de cualquier editorial. Claro. Y de pronto, este mismo autor decide que ya es suficiente. Decide crear la que él considera su verdadera obra maestra. Ajá. Un proyecto supervisceral, complejo, lleno de crisis morales y con una oscuridad tremenda. ¿Y qué pasa? Pues que se la pegó. Que la serie es fulminada. Cancelada tras solo 12 números. 12. Y no porque estuviera mal escrita en absoluto, sino porque el público sencillamente no soportaba asomarse a ese abismo. Es que es la tragedia clásica del creador que evoluciona muchísimo más rápido que su propia audiencia. Totalmente. En la literatura de consumo rápido, el lector busca un refugio, o sea, una zona de confort. Buscan esa brújula moral inquebrantable que les confirme que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y de forma limpia, además. Exacto, sin ensuciarse las manos. Y claro, cuando un autor agarra ese molde, lo hace pedazos y ofrece un espejo donde el protagonista es casi tan terrible como los villanos, ¿La gente huye? sí, la reacción instintiva de ese público es el rechazo frontal. No quieren verlo. Y ese es exactamente el terreno en el que nos vamos a adentrar hoy en este análisis a fondo. Todos conocemos de sobra el imperio que levantó el autor español José Mallorquí. Un gigante. Conocemos la leyenda de El Coyote, conocemos la maquinaria implacable de las famosas novelas de Aduro y esos límites tan rígidos que tenía la literatura popular de kiosco en España. Unos corsés muy apretados. Mucho. Pero lo que a menudo se pasa por alto es el monumental intento de rebelión artística que protagonizó en 1951 con una obra llamada Jíbaro. ¡Ostras! Es que Jíbaro es una rareza fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en esa rareza. Vamos a ver cómo Mallorquí creó a Jíbaro Vargas, un antihéroe, con una moralidad tan ambigua que parece sacado de la sala de guionistas de una serie moderna de prestigio. Sí, adelantadísimo a su tiempo. Y veremos cómo esa misma brillantez, lamentablemente, lo condenó al fracaso comercial. Es que, pero entender la magnitud de esta anomalía, hay que mirar un poco las entrañas de la industria en ese preciso instante. Claro, el contexto. Las grandes rebeliones artísticas casi siempre nacen cuando hay una crisis de fondo. Y en 1951 las alarmas sonaban muchísimo en los despachos editoriales. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contexto industrial lo explica casi todo. A ver, en el 51, El Coyote estaba sangrando lectores, ¿verdad? Sí, las ventas mostraban una fatiga súper evidente. Ya no era el boom de los primeros años. Lógico. Y la editorial, que era Clipper, que conocía bien cómo exprimir a la gallina de los huevos de oro, pues decide dar un volantazo hacia el modelo de bolsillo. Crean el llamado Nuevo Coyote. Un cambio de formato para ver si rascaban ventas. Exacto. Pero claro, en este negocio nadie da un paso sin red de seguridad, así que le exigen a Mallorquí una serie de respuestas. Por si acaso. Un plan B por si el nuevo formato se estrella. Y esto, o sea, es como si a un creador estrella de la televisión de hoy, que lleva años haciendo una comedia familiar de éxito, le piden una serie ligerita para el verano, y el tipo, harto de todo, entrega un drama psicológico ultraviolento y asfixiante. Tal cual. Es que podría haber hecho un clon de su justiciero enmascarado y listos. Habría sido lo fácil. Habría sido facilísimo y seguro. Pero Mallorquí decide rebuscar en su propio archivo. Rescata un personaje secundario que había asomado la cabeza en los años 40 en la colección Pueblos del Oeste. Ah, claro, que ya existía. Sí. Por cierto, como curiosidad, la idea original era llamarlo Cimarrón. Ostras, buen nombre. Pero se topó con problemas de derechos porque una revista ya usaba esa cabecera, así que lo rebautizó como Jíbaro. Qué curioso. Pero fíjate en la audacia de la decisión. Le piden un salvavidas comercial y él, en vez de un flotador, entrega un yunque. Exacto. Y yo me pregunto, ¿por qué jugársela así? O sea, ¿por qué apostar por un protagonista hosco, cruel, que bordea casi la villanía en un mercado que devoraba personajes totalmente planos? Pues si conectamos esto con la visión general de la literatura de la época y el estado mental de Mallorquí, la respuesta es la frustración pura y dura. Estaba quemado.
quemadísimo. Mallorquí era un escritor superdotado, pero estaba atrapado en una cadena de montaje. Las novelas de Aduro eran literatura industrial, se le exigía un ritmo de producción inhumano. A destajo. A destajo total. Crear a Jíbaro fue su válvula de escape, fue su empeño personal por demostrar que dentro de esas paredes tan estrechas del western de kiosco, pues se podía hacer verdadera literatura de personajes, con peso y con profundidad psicológica. Quería dinamitar el cliché desde dentro, vaya. Exactamente. Él sabía perfectamente que iba a alienar a su base de lectores. Claro, no era tonto. Que va. En la España de principios de los 50, o sea, una sociedad de posguerra, el público consumía que evasión pura. Necesitaban que el chico bueno sonriera al atardecer y salvara a la chica. Eso es, no querían traumas. Pero para Mallorquí, el impulso de trascender esa literatura de usar y tirar pesó muchísimo más que cualquier cálculo comercial. Y fíjate que esa rebeldía literaria no se quedó solo en el carácter hosco de Jíbaro, sino que contaminó toda la arquitectura de la historia. Madre mía, la cronología. Es que Mallorquí no solo rompió el molde del héroe, es que rompió la línea de tiempo. Hizo saltar por los aires la narración cronológica lineal. Un dolor de cabeza para los lectores. Totalmente. A ver, si uno rastrea la biografía de Jíbaro Vargas, hay 4 etapas clarísimas. Está la niñez y adolescencia, la época de la venganza, la etapa de la Guerra Civil Americana y finalmente su fase como millonario. Sí, 4 bloques muy marcados. Pero la forma en que el lector de la época se enteró de esto fue un rompecabezas absoluto. Fue un caos narrativo fascinante. Hay que pensar en el lector que iba al kiosco cada semana. O sea, pensemos en sus apariciones previas en la colección Pueblos del Oeste. En el número 2, que se llama Santa Fe, 13 estrellas azules, nos encontramos a un jíbaro de 25 años. Ya adulto. Sí, metido de lleno en la guerra civil. Y ojo al detalle, luchando en el bando confederado, en el sur. Ya le ha entrado una posición súper incómoda para un héroe. Claro. Pero luego, en el número 4, El Paso, tierra violenta, retrocedemos de golpe a su infancia, justo en el momento traumático en el que presencia cómo asesinan brutalmente a su padre. Sin avisar, un salto temporal bestial. Y la cosa no se detiene ahí. Para nada. En el número 6, Guadalupe, seguimos en el pasado. El niño huérfano huye y termina viviendo con los indios bajo el ala protectora de un jugador de póker llamado Lafitte. Ajá. Y de repente, en el número 8, Fort Soledad, volvemos a dar un salto y vemos a un jíbaro adolescente enfrentándose a tiros con el ejército yanqui. Tela. O sea, Mallorquí publicó esto como si fuera una película de Quentin Tarantino, fracturando el tiempo. Te obligaba a odiar o al menos a desconfiar del personaje adulto mucho antes de darte las herramientas para entender su trauma infantil. Es un enfoque supermoderno, pero a ver, seamos sinceros. ¿Acaso estos saltos temporales no destrozaban la coherencia y llenaban todo de agujeros de guión para un lector que, no sé, leía en el tren volviendo del trabajo? Sí, por supuesto. Y hay que desmitificar un poco esto, para ser precisos. A ver. No es que Mallorquí estuviera aplicando técnicas vanguardistas de construcción narrativa de forma fríamente calculada. ¿Ah, no era a propósito? Muchos de esos agujeros eran fruto del puro despiste y de las brutales condiciones de producción que mencionábamos antes. Claro, te refieres a su método de trabajo, ¿no? Claro, Mallorquí dictaba sus novelas. Ostras. Imagina la escena. Paseando por el despacho, dictando a una secretaria a una velocidad vertiginosa, manteniendo vivas varias colecciones a la vez en su cabeza. Es que es imposible no cometer errores. No había tiempo para revisiones minuciosas. Por eso se olvidaba de hilos argumentales enteros. Un ejemplo clarísimo es la relación del jugador Lafitte con el personaje de Patricia Foster. ¿Qué pasa con ellos? Pues que simplemente se evapora entre un libro y otro. Desaparecen. Era el precio a pagar por ir a esa velocidad. Pero bueno, incluso con esos fallos de continuidad, el efecto literario que consigue es potentísimo. Es magistral, la verdad. Porque más allá del despiste logístico, lo que logran estas 4 apariciones iniciales es cimentar el trauma. Justifica todo lo que viene después. Exacto. Justifica cada cicatriz psicológica del personaje. Cuando vemos a ese jíbaro adulto, huraño, salvaje y terriblemente misógino en la guerra civil, no estamos viendo al clásico villano de cartón piedra, que es malo porque sí. Ya, no es un dibujo animado. Para nada. Estamos viendo el resultado lógico de un niño al que le arrancaron la inocencia a tiros y que se crió en la frontera más inhóspita. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuéntame.
porque una vez que a Jíbaro le dan luz verde para tener su propia colección oficial de 12 números, Mallorquí utiliza toda esa carga psicológica para llevar la historia de lugares oscurísimos. Sí, ahí ya se desata. Los números 1 y 2, Capitán Jíbaro y Bell McMahon, retoman la época de la Guerra de Secesión, y ahí presenciamos una dinámica de espionaje, de amor y odio con un espía nordista que está cargada de una tensión brutal. Es una relación que oye completamente del romance tradicional del oeste. No tiene nada que ver. Nada. Pero luego, en un nuevo giro temporal, retrocedemos otra vez a la fase de venganza, entre los números 3 y 6. Ajá. Y hay que detenerse obligatoriamente en el número 5, un asesino llamado Vargas. Aquí Mallorquí pisa el acelerador hacia el abismo. Uy, ese número es fuertísimo. Jíbaro sufre una traición devastadora a manos de la única mujer por la que había mostrado un mínimo de interés. Imagínate el impacto en él. Claro. La reacción del personaje es aterradora. Su misoginia y su salvajismo se recrudecen hasta un punto casi insostenible para el lector. Es un punto de inflexión clarísimo. Mallorquí pone a prueba los límites de la empatía del lector hacia el protagonista. Lo empuja al límite. Sí, lo tensa al máximo, pero justo en ese abismo le permite un instante de humanidad. Jíbaro acorta el sufrimiento de un hombre moribundo. Un acto de misericordia, aunque manchado de sangre. Exacto. Y esto prepara el terreno para el número 6, El forajido, donde ocurre algo que directamente no tiene precedentes en la literatura pulp de los 50. ¿El gran cambio? Jíbaro experimenta una epifanía moral. De pronto, mira a su alrededor y se da cuenta de que la venganza es inútil. ¡Ostras, eso era impensable! Entiende que su cruzada obsesiva no solo no le devuelve a su padre, sino que está arrasando con la vida de personas inocentes. Tiene plena conciencia de los daños colaterales de su propia violencia. Es brutal. Es que parece el arco argumental de un protagonista torturado de HBO, pero escrito medio siglo antes de que existiera el concepto. Lo fascinante aquí es cómo subvierte la fantasía de poder del género. Totalmente. O sea, en un western tradicional de esa época, la venganza es un acto purificador. Es gloriosa. El héroe limpia al pueblo a balazos y duéreme tranquilo. No. Exacto. Pero Mallorquí usa la traición del número 5 para destrozarlo y la redención del número 6 para reconstruirlo desde la empatía. ¡Qué maravilla! Jíbaro toma una decisión inaudita. Renuncia a cazar a los asesinos de su padre. Decide que solo actuará si el destino se los pone frente a frente. O sea, deja de perseguirlos. Sí. Aprender a través del dolor en un medio de puro entretenimiento rápido era una declaración de intenciones tremenda. Mallorquí estaba demostrando que se podía hacer alta literatura de personajes a un duro ejemplar. Pero claro, la realidad del mercado es una apisonadora que no entiende de altas literaturas. Y tanto. Y justo en este pico de brillantez narrativa, las ventas caen en picado. El público español sencillamente no compró la moralidad ambigua. No estaban preparados para tantos grises. Para nada. Y esto nos lleva al giro más radical de toda la serie. Mallorquís, con la soga al cuello y la amenaza de cancelación encima, da un volantazo absurdo. A partir del número 7, La ley de la cuerda, pasamos a la etapa de millonario. El intento desesperado de salvamento. Y tan desesperado. Resulta que Jíbaro recibe una herencia astronómica de una mujer llamada Mercedes Sherrington. Un deus ex machina de manual. De manual, sí. Y como por arte de magia, el tipo atormentado, huraño y peligroso desaparece del mapa. Ahora es un aventurero rico que viaja en barco por el Mississippi, que se pasea por Montana y por Chicago. Un cambio de escenario radical. Y no viaja solo, ¿eh? Va con un amigo inseparable, Doc McGlaw, y con Marina La Paz, alias la reina del póker. Su nueva tropa. Pero lo más chocante es que su famosa misoginia se evapora. De repente es un seductor que besa a toda mujer que se le cruza y vive romances tórridos. Se convierte en un galán. A ver, yo entiendo que había que vender libros, pero tengo que poner una objeción muy seria aquí. Dime. Es que esto es como si a mitad de una novela gráfica de Batman, Bruce Wayne decide que ya está bien de oscuridad, se quita la capa, se compra un yate y se va a ligar por el Caribe derrochando millones. Ya, visto así suena ridículo. ¿No es una traición imperdonable al personaje? ¿Acaso se vendió Mallorquí sin escrúpulos? A ver, entiendo perfectamente la comparación con Bruce Wayne, y es verdad que desde la perspectiva del lector purista, el choque es tremendo. Es que te quedas a cuadros. Pero te voy a rebatir esa idea de la traición. A ver. Yo no lo llamaría venderse. Yo lo llamaría un ejercicio brillante de supervivencia. Una especie de caballo de Troya, literario. ¿Un caballo de Troya? Explícame eso. Pues mira, Mallorquí era un rehén de las cifras de ventas.
Si la serie no vendía, Jíbaro moría, literalmente, porque dejaban de imprimirlo. Lógico. Así que tomó la decisión de suavizar la superficie del personaje, darle a la editorial y al público esa envoltura brillante y atractiva del Playboy aventurero. El caramelo visual. Exacto. Pero, y aquí está el truco, lo que metió dentro de esa envoltura seguía siendo literatura de altísimo nivel. O sea, cambió la fachada, pero no los cimientos. Eso es. Se negó a bajar la calidad de la prosa. Si analizamos relatos de esta etapa más comercial, como el número 9, El hombre de Montana, vemos unas descripciones de paisajes y de atmósferas que son espectaculares. Ostras. Y no olvidemos las complejas tramas de intriga política en títulos como Río Funeral o Cita en el Paso. O sea que seguía currando el texto. Y tanto. Incluso nos regala secuencias de acción de un calibre brutal, como la narración de la masacre al estilo de la batalla de Little Bighorn que aparece en el número 8, Piedras Amarillas. Ah, qué bueno. Mallorquí sacrificó la oscuridad del personaje para mantener viva la serie, sí, pero nunca traicionó su oficio como escritor. Le dio al público el caramelo que pedían, pero con un valor nutricional literario intacto. Pues es una forma muy inteligente de verlo, la verdad. Es que hay que leer entre líneas en estas obras. El problema es que ni siquiera ese sacrificio, ni esa reconversión en una especie de James Bond del salvaje oeste, logró frenar la sangría de ventas. No hubo manera. Territorio Apache. Un desenlace que, lamentablemente, es muy representativo de cómo funcionaban las cosas en aquella época. Totalmente. Y además es que da rabia, porque es una novela fantástica. Sí, lo es. Jíbaro se encuentra en medio de una tensión enorme, actuando como mediador entre el ejército estadounidense y los apaches, que recordemos fue la tribu que lo acogió durante su infancia. Cerrando el círculo. Es una trama llena de matices, sin buenos ni malos absolutos. Pero entonces, casi en el último suspiro de la novela, ocurre algo súper precipitado. El hachazo final. Jíbaro asesina a un senador profundamente corrupto a la vista de todo el mundo. Delante de testigos. Delante de todos. Y así, en un par de páginas, pierde todo su estatus legal, su inmensa fortuna deja de importarle y vuelve a convertirse en un forajido huido de la justicia. Se lo cargan de un plumazo. Y ahí se corta todo. El fundido a negro más literal posible. Es que fin de la historia. No sabemos qué pasa con su vida. No sabemos si su relación con Marina La Paz llega a buen puerto. Nos quedamos en el vacío absoluto. Te dejan con la miel en los labios. Y lo peor es que esto no era una excepción. Mallorquí tenía esta pésima costumbre de dejar a sus lectores tirados, dejando las tramas colgando, como hizo en otras colecciones célebres como Dos hombres buenos o El propio Coyote. Era marca de la casa. Como apunte curioso de esta serie que ya se apagaba, hay que mencionar que las portadas corrieron a cargo de Lozano Olivares, cuyo trazo, seamos sinceros, pues no llegaba al nivel icónico que Francisco Batet le daba a El Coyote. Sí, visualmente perdió un poco de gancho. Y aunque aquí en España la serie se hundió, a pesar de que hubo reediciones en los años 59, 64 y en el 87, fíjate lo caprichoso que es el destino. A ver. Jíbaro fue un éxito rotundo en países como Austria o Italia, donde triunfó bajo el sonoro nombre de Giaguaro, es decir, el jaguar. Ostras, qué curioso que allí sí encajara. Pues sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al repasar estos hechos es imposible no sentir una empatía absoluta y, oye, una indignación enorme por ese lector español de 1951. Desde luego. Tú comprabas tu novela cada semana, seguías a un autor con un talento descomunal que te atrapaba con su prosa y de repente, ¡zas!, te cierra la puerta en las narices con un final abrupto y completamente artificial. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza misma de este arte industrial. Claro. O sea, plantea la existencia de un contrato invisible y a menudo cruel entre el creador de kiosco y su público. Un contrato muy precario. Precarísimo. Hay que entender que, en ese engranaje de producción, la autoridad final no la tenía el arco narrativo, la tenía el departamento de contabilidad. El dinero manda. Mallorquí no terminaba la historia cuando el viaje emocional del héroe llegaba a su conclusión lógica. La terminaba en el momento exacto en que la editorial le decía que no iban a imprimir el número 13. Madre mía. Si la orden llegaba hoy, él soltaba la pluma hoy. Aunque tuviera que convertir a su protagonista en un prófugo en el último párrafo, solo para darle un cierre de impacto. Era una industria sin piedad para los finales orgánicos. Es duro asimilar que obras con tanta calidad estuvieran sometidas a una guillotina tan arbitraria. Lo es. Da mucha pena. Pero incluso asumiendo esa realidad, asumiendo los cortes abruptos, los despistes cronológicos por los dictados apresurados y esos bandazos comerciales,
El valor que tiene Jíbaro como pieza histórica es incalculable. Sí, no se le puede quitar mérito. Es una obra pionera que se atrevió a inyectar trauma, cicatrices y una psicología extremadamente gris en un ecosistema que estaba completamente asfixiado por los clichés inofensivos. Mallorquí demostró que el western de bolsillo no tenía por qué ser un género menor. Totalmente de acuerdo. Descubrir piezas de nuestra historia literaria como Jíbaro es un recordatorio poderoso de cómo funciona realmente el éxito y el fracaso en el arte. Es muy relativo, ¿verdad? Exacto. A veces una obra que los registros de su época marcan como un fracaso comercial estrepitoso es en realidad una victoria creativa incuestionable. Sin duda. Mallorquí plantó una semilla muy extraña en un terreno comercial que estaba completamente congelado. Y aunque la helada mató la planta, las raíces se quedaron ahí. Exacto. Su verdadero crimen fue tener demasiada visión en un formato que penalizaba la complejidad. Tal cual. Fue un pionero que intentó escapar de las limitaciones de su propia leyenda. Y esos 12 números, con todos sus fallos, son la evidencia palpable de que la ambición literaria también se vendía a pesetas en los kioscos. Aunque no todos estuvieran preparados para entenderla en ese momento. Exactamente. Y esto nos deja con un último pensamiento para que cada uno lo mastique a su ritmo. A ver. Pensemos en el motivo real por el que Jíbaro se hundió en los años 50. Fracasó por ser demasiado oscuro, por dudar de sí mismo, por tener una moralidad completamente fracturada por los traumas del pasado y por actuar a veces de forma egoísta o cruel. Todas las cosas que hoy aplaudimos. Ahí voy. Ahora encendamos cualquier plataforma de streaming. Miremos a los protagonistas que definen nuestra era audiovisual contemporánea. Todos cortados por el mismo patrón. Todos. Absolutamente todos los grandes íconos de la televisión actual son antihéroes torturados, rotos y moralmente grises. Es lo que más vende hoy. Así que la pregunta queda flotando. Si esta incomprensión fue lo que mató a Jíbaro Vargas hace 70 años, ¿qué dimensiones épicas, qué nivel de fenómeno cultural mundial habría alcanzado esta misma historia si a José Mallorquí le hubieran dado luz verde para escribirla en pleno siglo XXI? ¡Qué locura! Habría sido un bombazo. Es apasionante darse cuenta de que a veces las historias más revolucionarias llevan décadas escondidas a simple vista, esperando pacientemente a que la sociedad avance lo suficiente para poder entenderlas.